Bueno, el Señor ha sido bueno. 2023 ha sido un año espectacular, ¿sí? Para la iglesia. Han habido cosas, pero han habido otras cosas, ¿no? O sea, malas, pero también buenas. En lo personal, sí, sé que todos hemos tenido algo, porque estamos en un mundo caído, llegan esos algo, pero estamos con el Señor, ¿sí? Estamos agarrados del Señor y siempre nos levantamos. Es mejor caerse al lado de Jesús que no caerse lejos de Él, ¿no? Y ha sido bueno el Señor. La semana pasada tuvimos Domingo de Visión. Hablamos sobre lo que el Señor nos está marcando hacia este 2024, ¿vale? Creemos que Dios inspira temas específicos para que nos centremos en el año, ¿no? Nosotros ya tenemos una visión establecida, el Señor nos entregó una misión, ¿vale? Siempre es la misma, ¿vale? Los que han visto la clase de visión y cultura, ¿vale? Todo esto, la palabra ya habla de cuál es nuestra misión como hijos de Dios. Hay una misión clara, específica, hasta que Él regrese, hay algo que hacemos siempre, ¿amén? Pero en cada año sí que creemos que el Señor pone detalles específicos en los cuales centrarnos, ya sea porque nos falta, o ya sea por lo que viene, ¿sí? Para estar preparados para lo que viene, para todo lo que viene de parte de Él, ¿sí? Entonces el domingo pasado estuvimos, este domingo, ¿no? Estuvimos hablando sobre la visión del 2024, que la visión es, ¿quién lo recuerda? A ver, lo tiene escrito por ahí. ¿Quién lo quiere decir? ¿Nadie? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. La visión de 2024 es: lleven la barca a aguas profundas y lancen las redes. Amén. Y lancen las redes. Recibíamos 3 direcciones proféticas sobre esta visión. La primera es llevar tu barca, tu vida, llevar nuestra vida a aguas profundas, ¿sí? Recuerden, esta visión sí que es verdad que es como cuerpo, como iglesia, que vamos a caminar, pero es una visión que aplica en lo individual, ¿vale? Aplica en lo individual. Yo solo no soy iglesia, ¿vale? Yo solito, yo no soy la iglesia. Ahora 2 o 3, yo perteneciendo al cuerpo ya soy parte de la iglesia, ¿sí? Entonces tú eres iglesia porque perteneces a un cuerpo. Cuando estamos fuera de aquí, ¿no? Estamos siendo iglesia también porque pertenecemos a un cuerpo. Pero una persona que está desconectado del cuerpo, aunque crea en Dios, no está siendo iglesia. Es hijo, nunca deja de ser hijo, pero no es iglesia, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces la visión es bidireccional. Amén. Tenemos propósitos como iglesia, tenemos muchos sueños, tenemos muchas, no sé, expectativas. Sentimos que este año va a ser de muchas cosas, de recoger mucho, ¿sí? De muchos cambios, de muchas victorias. Es lo que sentimos para la iglesia, como cuerpo, ¿vale? Pero también creemos que es algo que viene para nosotros, como personas y como individuos. Por eso hemos recibido como tres direcciones proféticas sobre esto. Como decía, la primera dirección es llevar tu barca a aguas profundas. Llevar nuestra vida a aguas profundas. Tiene que ver con madurez. Con nuestra vida llevarla al Señor, ¿sí? En la obediencia, en lo poco, en purificar, en limpiar las redes. O sea, llevar nuestra vida a ese alineamiento con el Señor. Segunda dirección era permaneciendo en las profundidades, ¿sí? No solamente es acercarnos al Señor, no solamente es madurar nuestra fe. La madurez viene por asumir responsabilidades, ¿sí? Me hago cargo de lo que el Señor me pide, mi familia, mi fe, no solo mi fe, sino mi familia, mis allegados, pero permanezco en esa posición, ¿no? En aguas profundas, en su presencia. Amén. Eso tiene que ver con intimidad, con dependencia del Espíritu Santo, con creer, ¿sí? Permanecer de que Él está con nosotros, permanecer ahí. La tercera dirección era lanzar la red, ¿vale? Esto engloba la visión que comenté antes. Y tiene que ver con creer, amén. Tiene que ver con pesca, tiene que ver con la gran comisión, ¿sí? Todo lo que el Señor habla en la palabra sobre cosecha, sobre, ¿no? Pesca, cosecha, lo que viene, amén, ¿no? Todo en su corazón. Él no está pensando en 1.000, 2.000 euros, 3.000, ¿no? Una casa, ¿no? Un coche. Él no está pensando en eso. Él está pensando
en almas. Él está pensando en personas. Él está pensando en esa red, ¿no? Te haré pescador de hombres, le dijo a Pedro y a nosotros también. Pescar personas, ¿no? Cosecha, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Para qué? ¿Para las peras? No, sino para cosecha de almas. Muy bien, ¿sí? Entonces es esa red que nosotros, aparte de personas, claro que vienen bendiciones, porque el Señor es bueno. Él quiere que nosotros vivamos una vida plena. Y si Él quiere enviar, envía. Amén. ¿Sí? No hay justo que pase hambre, ¿no? Debajo del sol. Decía, no he visto a ningún justo pasar hambre debajo del sol, dice la palabra. Sí, aunque haya necesidades, problemas, pero el Señor siempre va a proveer, va a estar ahí. Creer en que Él envía esa provisión, esa pesca, esa cosecha también personal. Amén. Es así. Entonces, esta es la visión del 2024. A modo resumen, lleven la barca a aguas profundas y lancen las redes. ¿Sí? Es importante el orden también. No es simplemente 3 direcciones aleatorias. Es importante el orden. Hablábamos este martes en el grupo Mesa de Hombres de que, lo decía también en el audio que envié a la iglesia, de que a veces la cosecha nos llega porque nuestro corazón no está preparado para recibir esto. ¿Sí? Por eso primero hay que llevar nuestra vida a aguas profundas. ¿Amén? Justamente en el grupo Mesa, un varón comentaba algo que me dejó, porque eso es el grupo Mesa. ¿Sí? No es el que lidera, el mentor que lidera el grupo Mesa quien va a explicar algo más. No, la belleza está en que el cuerpo de Cristo, el poco de Cristo que hay en César, en Johnny, ¿no? en Andrés, cuando ellos hablan, hay parte de Cristo que habla, ¿sí? Y todos somos edificados. Y precisamente este martes un hombre hablaba explicábamos un poco la visión, y decía lo importante que es entender quién está en la barca. ¿Sí? Amén, vamos a aguas profundas. Amén, aquí, tal, vamos a pescar. Pero, ¿por qué pasa todo eso? ¿Sí? ¿Quién está en la barca? ¿Quién dirige tu barca? Porque claro, no vas a poder llegar a aguas profundas si el que dirige no es Jesús, no es el Señor. Y esto me dejaba marcado porque digo, sí, es verdad, a veces no es Jesús quien lleva nuestra barca. Y quizás no es porque seamos súper malos, ¿no? Y sí, somos pecadores y nos equivocamos, pero no por maldad dañina de mal, sino porque no somos conscientes quién es Jesús. ¿Sí? No somos conscientes de que Él está con nosotros y bueno, esta identidad de orfandad, ¿no? Que no podemos entender de que Él está caminando con nosotros, nos quiere hablar, nos quiere amar, nos quiere sanar, ¿sí? Y caminamos en automático sin verlo a Él y Él estando en la barca a veces, pero el que dirige la barca es otra cosa, ¿sí? Y pensaba en esto y hoy quiero hablar sobre esto, sobre Jesús. Quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Perdonen mi voz, pero antes estaba apasionado con Cristo y se me fue. Ya lo vieron. Primera de Juan, capítulo 2. Ya luego salían hasta gallos, ¿no? Sé que eso los desconcentra, pero ustedes sigan ahí con el Señor, ¿vale? Cuando me pase eso. Bueno, Primera de Juan, vamos a leer unas cuatro partes de esta carta, ¿vale? La carta de Primera de Juan, escrita por el apóstol Juan, ¿sí? Juan lo que tenía era una revelación clara de quién era Jesús. Eso sí lo tenía, ¿no? Y también un poco de este dicho que dice que no le falta abuela, ¿lo conocen? ¿No? Algunos que no, ¿no? Esas personas que se echan tantos piropos que no les hace falta una abuela que les dé tantos piropos, ¿sí? ¿Lo he visto a las personas que no? Yo soy guapo, pues eso tenía un poco Juan. De hecho, la palabra dice que él era el discípulo amado, ¿sí? Y eso está en la carta que él escribió. Entonces es como que yo soy su discípulo amado, ¿no? Y él tenía eso. Pero algo que tenía claro era quién era Jesús. De hecho, en la carta, en el Evangelio de Juan, empieza, Jesús era el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios y ese es Jesús y él empieza a hablar de quién es Jesús.
No empieza, bueno, bienvenidos a todos ustedes, ¿no? O Teófilo, como empieza Lucas, o esta carta es para la iglesia que está... No, él empieza. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y Dios estaba con el verbo, y empieza ahí, ¿no? Que es Jesús, todos lo saben. Amén. También escribió estas cartas, esto lo escribió hacia una iglesia en Asia, las iglesias. Primera de Juan, capítulo 2, saltaremos 3 capítulos, iremos así, serán 4 cosas, pero espero que me sigan. Capítulo 2, versículo 21. Dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ya empieza él. Él empieza a decir esto que siempre hablamos con mi esposa, ¿no? Entre los que han hallado sabiduría, hablamos madurez. No, al revés. Entre los que han hallado madurez, hablamos sabiduría. Vosotros ya sabéis, ya habéis conocido, ¿sí? Habéis entendido o por lo menos visto el poder del Espíritu Santo. Y dice: no os escribo como gente ignorante, ¿sí? Sino como gente que conoce la verdad. Y dice: ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es Cristo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan, en la misma carta, capítulo 4, versículo 13, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Amén. Él sigue revelando la importancia de Cristo, de Jesús, de quién es Jesús en nosotros y sin nosotros, ¿no? ¿Quién es Él? Habla del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da testimonio de quién es Jesús, entonces nos une con el Padre. Jesús es el único camino para llegar a Él. Misma carta, capítulo 5, versículo 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Otra vez, vuelve a conectar la importancia de Cristo y la importancia de que si no entendemos quién es Cristo, o Cristo no es en nosotros eso que Él es, estamos desconectados del Padre. Porque el que no ama al que ha sido engendrado, no amará al que lo engendró. ¿Sí? Versículo 20 de ese mismo capítulo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, en Él estamos, ¿no? Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Todo viene de Él, todo es por Él, todo es para Él. Gracias a Él tenemos acceso al Padre, gracias al pacto que Él consiguió o logró o nos dio a través de su sacrificio, es que nosotros somos salvos. Somos nueva criatura, hechura nueva, linaje escogido, todo esto es gracias a Él, a Cristo, a Jesús, el Nazareo, amén, a Jesús. Es importantísimo entender, ¿vale? Por eso le he puesto a esta prédica, para los que están apuntando, Jesús, vida eterna. O Jesús es vida eterna. Jesús es vida eterna. Él es la vida eterna. Amén. Amén. Estábamos antes de ayer, tuvimos que ir a Barcelona. Bueno, unas cosas también del congreso que viene ahora, ¿no? Un poco detalles, conversaciones, planificando cosas, pero también visitando, ¿sí? Un poco visitando a la familia
familia extendida, ¿sí? A los primos y a los tíos que están allí en Barcelona, el cuerpo de Cristo. Y estábamos hablando ahí y nos invitaron a participar en los jóvenes de la iglesia de Barcelona este viernes. Tenían el viernes reunión en la tarde. Nos invitaron, nosotros, bueno, pues fuimos, claro que sí, y nos hicieron una entrevista, ¿vale? Un poco ahí delante de los jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo os conocisteis? Un poco para que, no sé, habláramos, conversáramos y diéramos algunas palabras a ellos, ¿sí? Llevamos un poco del fuego de este altar, ahí quedan encendidos. Sí. Aquí hay un fuego. Esta adoración, esta alabanza que se levanta aquí tendría que estar en todos los lados, pero no está en todos los lugares. ¿Sí? Hay pasión, y donde hay pasión hay adoración extrema, ¿sí? Llevamos un poco de eso. Entonces nos preguntaban sobre cómo fue o cuándo fue aquel parteaguas que con el Señor, ¿sí? Que encontramos al Señor, que no hubo una vuelta atrás, como que nos marcó para siempre y que encontramos a Jesús y empezamos a caminar con Él. Y les contábamos que en 2015 conocimos al Espíritu Santo, ¿sí? Ya íbamos a la iglesia. Ese es el peligro. Ya íbamos a la iglesia. Hacía años. De hecho, mi niña ya tendría 4 años, Diana. Hacía años que íbamos a la iglesia, pero íbamos. Y bien, o sea, no es que estuviéramos mal, no, muy bien, adorábamos al Señor, escuchábamos la palabra y nos íbamos a casa. Y el lunes a trabajar. Y también el domingo otra vez, vamos a la iglesia, cantamos al Señor, escuchamos la prédica y nos íbamos para casa. ¿Sí? Estábamos en una religiosidad constante en la que solamente asistíamos. Estábamos allí y de verdad que el Señor nos bendecía, veíamos su mano, pero era una religión. Era como eclesiando, se llama, ¿no? Es una palabra inventada, no sé si existe. Es como que estás eclesiando, como que estás comprando de compras, pues en la iglesia estás eclesiando. Solo vas y bien, no pasa nada, pero vas, asistes. No hay cambio, no había cambio entre semana, no había devoción entre semana, no había frutos, digamos, del Espíritu, no había cambio. Y en 2015 el Espíritu Santo llegó a nuestro hogar y empezó a mudar todo, empezó a cambiar nuestras prioridades. Empezamos a ver cómo el Señor se movía, no solamente bonito el domingo, sino que en casa empezamos a ver cosas sobrenaturales, manifestaciones del Señor en casa. Y eso despertó un hambre, explicábamos esto, ¿no? Despertó un hambre en nosotros. Y preparando la prédica pensaba yo, hubo un segundo parteaguas. Y eso fue antes de pandemia. Tocando pandemia, ¿no? Más o menos. Eso fue ahí casi tocando pandemia, cuando empezamos a escudriñar la palabra. Ya veníamos con esta hambre, ¿no? Duró, porque cuando es el Espíritu es duradero, no pasa un mes, ¿sí? 2019 ya. Y empezamos a descubrir a Cristo. Empezamos a descubrir que Jesús no era aquel de túnica que camina lento de las películas, ¿no? De barba marrón, ¿sí? No, empezamos a leer Apocalipsis y empiezas a entender lo que cantábamos ahora, ¿no? Hay fuego en sus ojos, vestiduras blancas, cabellos blancos como y empezamos a escudriñar a Cristo, a comer a Cristo, a comer a Cristo y bueno, eso fue un parteaguas para nuestra vida. Y es que eso impactó aún más nuestra vida, ¿sí? Ya habían cambiado nuestras prioridades muchísimo, pero eso ya nos selló para siempre a seguir a Cristo. Amén. A seguir a Cristo. Entonces, Satanás, como nos pasaba a nosotros, ¿sí? Se encarga de distorsionar el cómo vemos a Jesús. Se encarga de distorsionar el cómo seguimos y amamos a Jesús. Podemos ir a la iglesia sin conocer a Jesús. O sea, de nombre, obvio, ya sé quién es Jesús, sí, murió por nosotros. Pero podemos estar en la iglesia cada domingo y sin haberle conocido personalmente a Él. Y Satanás se encarga de eso, incluso de conocerlo de una manera que no es como aquella que está sucediendo ahora.
porque Jesús era, ¿sí? Pero ahora Él está sentado en el trono, a la diestra del Padre. Él no, hay llama en sus ojos, hay fuego en sus ojos, ¿sí? Entonces, esto nos golpeó muy fuerte, ¿sí? Nos golpeó muy fuerte entender de que el Apocalipsis, les recomiendo muchísimo que lean ese libro, ¿sí? Es más, si alguien no ha leído nunca la Biblia, empiecen por Apocalipsis. De verdad, empiecen por allí. No da miedo. Satanás se ha encargado de generar miedo, pero no da miedo. Eso no es lo que va a pasar en los últimos tiempos. No, eso es la revelación de Cristo. Es la revelación de Cristo. Yo me imagino, por ejemplo, ¿cuántos darían aquí lo que fuera por sentarnos con Pablo a tomar un café? Nos sentamos con Pablo y que nos explique él, no, mira, ese día yo estaba allí y esta iglesia y tal, o con Pedro, ¿no? O con alguno que haya escrito el Evangelio, Juan. No, mira, el verbo, ¿sabes por qué lo dije? Porque un día y te explica de Cristo. ¿Cuántos darían lo que fuera por eso? Yo, vamos a comer incluso. Pero que me explique a Cristo, el apóstol que estuvo con él caminando, o sea, yo quiero eso. Pero cuánto más es Apocalipsis, ¿sí? Que Juan, por ejemplo, caminó con Cristo y nos podría explicar mucho, pero Apocalipsis es la revelación de Cristo explicada por el Padre. Es que papá se siente contigo y te diga, mira, Jesús es esto, Jesús es esto. Eso es muchísimo más mejor, iba a decir. Es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Apocalipsis es un libro que enciende corazones. ¿Sí? Es la revelación de Cristo. La precisa. Apocalipsis, quitar el velo. En inglés se llama revelation. Es una revelación, no es aquello duro que va a tocar en los últimos tiempos. No. Es revelación de Cristo. Amén. Entonces entendimos que Él era el alfa. Empezamos a escuchar esto. Alfa, omega, principio, fin. Él es el primogénito. Él no solamente está para darme lo que necesito, no solamente me salvó, ¿sí? No solamente dio mi vida por mí, no solamente hizo milagros, que eso es brutal y lo vemos y nos inspira, pero Él es el alfa y la omega. Él es el principio y es el fin. Él era, pero será. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, que vino aquí a morar con nosotros, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, pero nos dejó al Consolador, ¿sí? Que nos habla de Él. Amén. O sea, Cristo es todo. Sí. Es todo. La Trinidad, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Verbo hecho carne, ahora está sentado a la diestra del Padre, con un altar constante delante suyo, por los ancianos. Cuanto más cerca de Cristo, más revelación. Cuanto más cerca de Cristo, más revelación. Por eso los querubines, muchos ojos. Es un principio. Cuanto más cerca de Cristo, más ves. Más necesitas, más revelación hay. ¿Sí? Amén. Y eso nos golpeó muy fuerte. Empezamos a ver a Cristo. Empezamos a ver a Cristo. Y estábamos muy confundidos de lo que conocíamos a lo que era. Y estábamos viviendo una religiosidad constante en el que no salíamos de una para meternos en otra, en el que vivíamos como la oveja, ¿no? El síndrome de la oveja, ¿no? Bendíceme, ayúdame, ámame, ábreme la puerta, no, dame. Y no entendíamos todo esto, porque Satanás se encarga de confundirnos, ¿sí? Él quiere distorsionar la imagen que tú tienes de Cristo para mantenerte esclavo. Él quiere distorsionar la imagen que nosotros tenemos de Cristo para mantenernos picoteando como las gallinas. ¿Sí? Porque si tú no tienes claro quién es aquel al que tú sirves, y tú piensas que es un Dios, es Jesús, pero es como una cosa hecha a mi imagen, más que yo a la suya, es como que yo he generado un Dios a mi imagen, y Él puede hacer lo que yo creo que Él sea capaz de hacer. ¿Sí? No, esto Él no puede con esto, porque esto es grande. Bueno, pero pues es tu voluntad, Señor. Sí, es como que distorsiona nuestra forma de verlo. Amén. Depende de cómo tú veas a Cristo, afectará a cómo te relacionas con el Señor.
Dependiendo de cómo tú conozcas a Cristo, afectará en cómo tú vivas el Evangelio. Cómo tú seas ese cristiano, ese parecido a Cristo, ese Evangelio que Él nos mandó a vivir. Amén. Si el diablo puede hacer que tú creas o pienses equivocadamente acerca de Cristo, destruye tu relación con el Señor. La destruye. Y aquí en Primera de Juan vemos 3 direcciones, ¿sí? Esto lo pueden leer en casa, toda la carta, ¿vale? Juan escribe esta carta con 3 direcciones bastante claras, ¿vale? Que se ve en todos los capítulos que hay. La pueden leer en casa, se las recomiendo. Que hablan de que todo aquel que confiesa que Jesús es el Cristo, ese es un buen cristiano, es un buen hijo. Él empieza a decir de que si no confiesas que Jesús es Dios, ¿no? Pues no estás con Él, entonces no estás conectado con el Padre, ¿sí? Entonces un buen cristiano, según él, en esa carta dice que es todo aquel que confiesa que Él es Cristo, ¿vale? Segunda cosa que narra en esta carta es que un buen cristiano, un buen hijo de Dios, es aquel que ama al prójimo. Esto esto se lo digo como por encima, es para otro día, pero es un poco explicando la carta de Juan, esta primera de Juan, ¿sí? Es un buen hijo, es un buen cristiano, aquel que ama a los demás también. Amén. Mucha gente no viene a la iglesia porque cristianos, en la iglesia somos buenos, pero en la calle damos patadas a la gente, ¿sí? Y por eso muchos están ofendidos. Esto pasa, hay gente que, como yo en 2015 para atrás, ¿sí? El domingo era muy bueno, entre semana no tanto, no era malvado, pero, ¿sí? Yo buscaba lo mío, yo amaba lo mío. Los demás, Señor, tú bendícelos, pero yo lo mío, ¿sí? La tercera cosa que habla Juan es que no practican el pecado, sino que practican la justicia. Amén. Es un buen hijo de Dios, un buen cristiano, aquel que no se equivoca, todos nos equivocamos, todos hemos pecado, ¿sí? No somos perfectos, pecaremos más. Gracias por esa sangre que nos cubre, si no estaríamos condenados, pero que no vive, ¿sí? No practica el pecado, ¿sí? Se purifica en su camino, quiere santificarse para el Señor. Entonces Juan también habla esto, ¿no? La primera que he dicho, y una de las pruebas que tenemos cuando creemos que Jesús es el Cristo es que nos da al Espíritu Santo, que tenemos al Espíritu Santo, afecta a nuestras acciones, ¿sí? Y entonces estamos en comunión con el Espíritu Santo. Por eso es importante tener claro quién es Jesús. Porque si tú tienes claro quién es Jesús, entiendes que el Espíritu Santo afecta en ti más de lo que estamos permitiendo que nos afecte, ¿sí? De eso se trata el ir a aguas profundas. Ir en el conocimiento profundo de quién es Cristo nos ayudará a que nuestra vida se vaya alineando y yendo a aguas profundas. ¿Amén? Es muy importante que entendamos quién es el Cristo. Porque cuando entendemos de que Él está en nuestra barca, todo cambia. Cuando entendemos de que Él está en nuestra barca, de quién está en nuestra barca, todo cambia. Quiero leer Mateo 16. Mateo 16. Versículo 15. ¿Sí? En los versículos 14 Jesús les pregunta a los discípulos. Él acababa de decir algunas palabras. Unos se marcharon decepcionados. Dice en Mateo que él le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen las personas que soy? Y le dicen: no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otro que eres como de los profetas, otro que eres Elías. Empiezan la gente lo que piensa, ¿no? Pero pregunta él: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? ¿Quién piensa que dice? Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Hay recompensa en entender quién es Jesús. Él deposita regalos, ¿sí? Él deposita dones, regalos en nuestra vida
cuando nosotros entendemos quién es Él. Después empieza a declarar bendición sobre Pedro. Ya solo eso, bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado significa te va a ir bien. Bendito, estás bendecido para prosperar. Bienaventurado, va a ir bien tu camino. Bienaventurado aquel que sabe y conoce quién es el Cristo. Amén. Mientras el equipo va pasando, quiero darles, sí, Alexander, ¿están pasando? Dos cositas que sentía en el corazón de compartírselas sobre este tema. Porque ¿cómo hacemos para poder acercarnos más al Señor? Poder entender quién es Él. Obvio, sí, estamos hablando, ayunando, orando. En el ayuno este género sale, ¿no? Esta incredulidad de no saber quién es Él también sale a través de esto, en la oración, en la lectura bíblica. Pero, ¿qué actitud debemos tener nosotros para poder lograr esto? Y quiero que escriban punto número 1, o A. ¿Sí? Reconoce quién es el que está dirigiendo tu barca. Reconoce quién es el que está dirigiendo tu barca. ¿Sí? Antes de saber a dónde tenemos que ir, tenemos que saber en dónde estamos. ¿Sí? Si de hecho tú pones en el Google Maps, pones, yo quiero ir a Andorra. Muy bien, ¿qué te preguntan? ¿Dónde estás? Para yo saberte para dónde vamos. ¿Sí? No sé dónde estoy. Google no te va a decir nada. Porque te dirá dónde está, pero no cómo llegar. ¿Sí? Entonces tú tienes que saber dónde estás para empezar a caminar y saber cómo y dónde ir. ¿Amén? ¿Por qué es importante reconocer? A veces por mucho, sí, que como decía antes, tengamos hambre del Señor, que asistamos a la iglesia, que tomes tiempo para hablar con Él. Sí, porque otra vez yo tomaba tiempo. Yo oraba al Señor. ¿Sí? Y Él me bendecía. Y yo sentía que me hablaba, porque me hablaba también. Me hablaba mucha identidad, porque era lo que me faltaba en ese momento. ¿Sí? Yo oraba al papá. Pero, aunque tú también estés en esa condición, ¿sí? No digo que nadie esté aquí así, cada uno examínese a sí mismo, pero, aunque podamos estar yendo a la iglesia y pasando tiempo con el Señor, ¿quién está dirigiendo tu barca? ¿Quién está dirigiendo tu barca? Quizás es el miedo. El miedo también dirige. A otro lado, pero dirige. Quizás es, no sé, la apariencia. Quizás es el amor al dinero. Quizás son complejos, quizás son... ¿Qué está dirigiendo tu barca? Eso es importante entenderlo. Eso es importante entenderlo porque, como decía antes, entender quién es Cristo para nosotros expone todo. Expone todo. ¿Sí? Donde hay luz, no habitan las tinieblas. Si tú quieres llevar luz o claridad a tu barca, ¿sí? No puedo ver qué dirige. Igual si es mi temor, igual es si mi miedo a la escasez, o mi orgullo porque no me va a faltar nada, porque yo le voy a demostrar a mi padre que yo sí puedo. Me dijo que no sería nada, ¿sí? Hay cosas que nos llevan a nosotros a tomar decisiones. ¿Qué está dirigiendo nuestra barca? Entonces, entender a Cristo y ponerlo en nuestra vida trae claridad. Por eso es importante entenderlo, saber quién es Él y después darte cuenta de qué es lo que está dirigiendo nuestra barca. Amén. Después de entender quién es Él, necesitamos reconocer si está en nuestra barca o no. Porque no solamente es entenderlo, ¿sí? No es un conocimiento, meramente conocimiento humano, ¿sí? Es una revelación a nuestro corazón. Dice Mateo 15:8,
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es un versículo que todos conocemos. Que tú hables de Cristo no significa que Él esté en tu corazón. Puede que nuestra barca esté contaminada por nuestros dolores, que no sea algo malo tuyo, de orgullo, ¿no? Porque si estás aquí, quiero decirte que has vencido a Satanás. Has vencido a Satanás y estás queriendo subir a Jesús en tu barca. ¿Sí? No tienes que ser algo malo que cargas, no. A lo mejor es algo interno que simplemente necesito abrir la puerta de Cristo y que Él acabe de limpiar, me acabe de sanar, me acabe de purificar, y entonces a navegar con el Señor. ¿Amén? Segunda, B. Esta ya es como en acción. Esto ya es parte de nuestra hechura, ¿no? No solamente oidores, sino hacedores de nuestra forma. Tiene que ver con desarrollar un corazón guerrero. Desarrollar un corazón guerrero. Esto tiene que ver con ¿cómo diría? No sé, con fuerza, con actitud, con responsabilidad, ¿no? Como, hey, voy a por eso, ¿sí? No jugamos con el pecado, ¿sí? No, ya toda vacilación, sí, a veces vacilamos con nuestra Dalila, ¿no? Que no siempre es de los hombres con una mujer, ¿sí? Hay un pecado ahí que te viene y te hace y te lleva y te vacila y tú juegas con él. Lo decíamos el domingo pasado, ¿no? Que el Señor estaba hablando de esto y cómo nos mantiene en una continua esclavitud, ¿sí? Porque soltamos, pero bien, y lo cogemos otra vez y vamos. No, un corazón guerrero, una actitud de hasta aquí. Hasta aquí dejo la tibieza. Hasta aquí dejo de que aquello sea mi prioridad. Ahora Cristo es mi prioridad, ¿sí? Un corazón humilde que sí que es guerrero, pero recibe la corrección del Señor porque quiere luchar con su vida. Satanás no va a medias con nosotros. Nosotros tampoco podemos ir a medias, ¿sí? Tener un corazón en modo misión, no en modo vacaciones. No es como, ay, que estamos a Cristo y eso forma parte, ¿sí? Forma parte de disfrutar la vida cristiana, porque hay un deleite, hay disfrute, hay libertad en la casa de Dios, ¿sí? Podemos danzar en la casa de Dios, pero no olvidar que estamos en modo misión. Estamos en una misión. Desde que Cristo murió en la cruz, Él nos introdujo, a todos aquellos que hemos aceptado al Señor, nos introdujo en una misión eterna. Nos introdujo en una misión constante de adorarle a Él, ¿sí? Pero pescadores de hombres. Dependientes de Él, pero pescadores de hombres. Y toda la gloria para Él, pero más para Él también. Y constantemente, en cuanto nos encontramos más en su voluntad, más Él se encarga de nuestras cosas, ¿sí? Quiero leer Juan 6. Juan 6. Aquí vemos una escena totalmente espíritu anticristo en esta escena. De hecho, la recuerdo siempre porque es Juan 6:66, 666, ¿sí? Habla de esta, es como un cuadro profético de la gran apostasía que habrá en el futuro, ¿sí? Porque eso es el anticristo, ¿sí? Eso es lo que consigue el apartarnos de él. Juan 6:66 hasta 68 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ese es el espíritu anticristo, hacernos volver atrás, y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Ellos habían entendido. Ellos habían visto quién era Cristo. Ellos habían entendido algo ya. Sobre todo Pedro dice: tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Ellos estaban marcados a fuego porque habían entendido quién era Cristo. Y dirás, no, pero es que ellos estaban con Él, o sea, ellos estaban ahí, lo estaban viendo con sus ojos a Cristo. ¿Sí? Yo si tuviera a Cristo aquí, pues también sería más fácil, ¿no? Si me discipula a Cristo, pues me iría mejor, pero es que lo tenemos al Espíritu Santo. Él está con nosotros cada día intentando discipularnos, solamente es escucharlo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí a los apóstoles, se sentía bien. Vemos a los apóstoles con una meta clara delante de ellos. Habían entendido quién era Cristo, por eso es importante entender quién es Cristo. Ellos habían decidido dejar todo atrás y tenían delante la recompensa. Amén. Tenían delante la recompensa, y aunque había sido duro lo que dijo y muchos se apartaron, ellos que dijeron: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Yo no te he conocido tanto que entendí de que no se trata de esto, de tener un buen trabajo, 2 casas, una para cada hijo, un coche. Amén, si lo conseguimos, pero no se trata de eso. Se trata de que hay una vida eterna, el evangelio completo. ¿Sí? No se acaba aquí, estos 80, 90, 100 que te deseo en el nombre de Jesús. Aquí en la tierra, no, esto es como una prueba, dice, ¿no? Es como un examen para ver cómo nos irá la vida eterna, ¿no? Pero lo importante es la vida eterna. Habitar con Él, estar con Él. ¿A quién iremos? ¿Quién nos da vida eterna? No hay nada ni nadie, no hay camino. Él es el camino. Él es la verdad. Él es el único camino que lleva al Padre. El único. ¿A quién iremos? Yo me lo pregunto yo, ¿a quién iré? Sí. No tengo. Como Pedro, o sea, ya conocí quién eres. Ya te tengo delante, no puedo volver atrás. Y sí, y Pedro se equivocó, tropezó. No se trata de nuestra perfección como cristianos, se trata de nuestra actitud, de entender primero quién es Él y hacerlo habitar en nuestra barca. Amén. Esta actitud de guerrero, este corazón de guerrero de que adelante, es importante para nosotros. Y disipa todo temor, porque caminamos en su amor. Hay una historia que pasó hace muchos años, hace 100, 200 años, es bastante conocida. El rey de Macedonia, Alejandro Magno, no sé si alguien la conoce, ¿sí? Ellos querían conquistar un territorio llamado Fenicia, ¿vale? Y cuando llegaron a ese territorio, vieron que el ejército que había era 3 o 4 veces mayor que ellos. Pero este era un rey, porque los reyes iban a la iglesia, amén. Los reyes iban a la guerra, ¿sí? Los reyes no se quedaban en el palacio, ¿sí? Porque si se quedan en el palacio, como David, malamente, como dicen aquí. Los reyes iban a la guerra, amén. Y estaban llegaron con los barcos, llegaron ahí a la playa, vieron lo que había. Él como rey vio la cara de sus soldados y tomó una decisión. Porque el miedo paraliza. Aunque fueran los mejores soldados, con miedo perdemos, morimos. La decisión que tomó fue quemar los barcos. Dijo, quemar los barcos. Y cuando los hubo quemado, dijo, o ganamos o perecemos. ¿Queréis ver a vuestros hijos? Sí. Pues toca ganar. La única forma de volver es en el barco del ejército contrario. Así que, y eso despertó tal garra, tal, no sé, entusiasmo, furor. Ganaron la guerra. Es muy conocida por eso. Ganaron la guerra. Cuando no tienes dónde ir atrás, cuando no hay dónde volver, es otra actitud. El miedo no te controla. El pecado tampoco te controla. Vas a por Cristo. O vences o perezco. Pero solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Tú me has puesto un anillo de hijo.
has limpiado mis vestiduras, me has dado pan, me has dado callado también, sí, me has dado todo, me has hecho hijo. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde voy a ir? O vencemos o perecemos. O vencemos o perecemos. Por eso es necesario, yo oro por ustedes para que cada vez más nunca es infinita la revelación de Cristo. Aún a mí no acabo de entender todo lo que Él tiene, porque yo también fallo, yo también me equivoco. A veces me cuesta creer porque soy muy racional, sí, pero hay una actitud. Cristo. La meta está clara, la meta es Cristo. Mira lo que dice Pablo en una versión en inglés que la traduje, dice: no digo que esto lo tenga todo junto, que lo tengo hecho, pero voy por buen camino, buscando a Cristo, quien tan maravillosamente me ha buscado a mí. Amigos, no me malinterpreten. De ninguna manera me considero un experto en todo esto, pero tengo los ojos puestos en la meta, donde Dios me está llamando hacia adelante, hacia Jesús. Estoy en marcha y corriendo, y no voy a dar marcha atrás. Cristo, Él delante, es una meta constante. Cristo, esperanza de gloria. Un domingo no lo sentí. Cristo. Un martes me equivoqué. Cristo. Me traiciona. Cristo. Bendiciones. Cristo igualmente. Que va bien. Cristo. Cristo. Él es el Rey de Reyes. Él es el Alfa y el Omega, principio y fin. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. ¿A quién iremos, iglesia? ¿A quién iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Él es mi amado. Él es Cristo. No tenemos dónde ir. Dice Apocalipsis. La revelación de Cristo. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, hijo. Eso nos dice hoy, iglesia. No temas. No vas a perder. Es más, morir en Cristo es ganancia. Todo lo otro es pérdida, pero no temas en seguirme. No temas en buscarme. Dice: no temas. Yo soy el primero. Yo soy el último. Y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el que soy. Y dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades, así que tú estás en mi mano. Estamos en la mano de nuestro Señor. ¿A quién iremos, iglesia? Quiero que se muevan de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor, te tenemos delante nuestro. Queremos verte, Señor, a cara descubierta, Señor. Queremos verte, Señor. Padre, como te cantábamos antes, consume todo amor. Que no nos deje ver tu gloria, Jesús. Consume todo amor. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, levanta una oración. Dile: Jesús, revélate a mi corazón.
Revélate a mi vida, Señor. Vamos, ahí donde estás. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque estás en medio nuestro. Gracias, Jesús. Eres nuestro amado. Dejaste tu gloria por venir por nosotros. Diste tu vida por mí. Nos sanaste, nos ungiste, nos pusiste un anillo, Señor. ¿A dónde iremos sino a ti? ¿A dónde iremos, Señor Padre? Nos declaramos pertenencia tuya, Señor. Solo por ti, para ti viviremos. Recuérdanos, Señor, cuando estemos picando con las gallinas o comiendo con los cerdos, Padre, recuérdanos siempre el lugar que nos pertenece, Señor. El lugar de hijo, el lugar de hija. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, levanta una oración. Díselo, papá. Modifica mis prioridades, Jesús. Espíritu Santo, modifica mis prioridades. Modifica mis prioridades. Que tú seas lo primero, Jesús. Padre, este año, Señor, no solamente será una visión para este año, Señor, sino a partir de este año, Señor, mi vida será totalmente tuya, Señor. Me has cautivado a